La transmisión está en vivo. Buenas tardes. Buenas ¿Qué tardes, tal? Ivonne. Muy buenas. ¿Qué Muy tal? buenas tardes. Bien, aquí andamos de jueves a la tarde, de jueves a la tarde, De jueves a la tarde. con, eh, De no pinchopote. sabemos, good evening, dice. No sabemos si se va a ir uniendo gente o no. Yo creo que ya tenemos alguna persona que se ha unido. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Y aquí tenemos a Ivonne Abad, el autor de El aquelarre de San Sebastián, la última novela de fantasía que hemos lanzado en Uzanza Editorial en diciembre del año pasado, justo hace un mesito y poco, ¿verdad? Y Eso nada, es. vamos primero a presentar un poquito a Ivonne. Ivonne es un escritor que vive en Vitoria, también nacido en Vitoria, ¿verdad? Aunque has pasado... No, No, nací en no, Bilbao. Yo nací en nacido Bilbao. en Bilbao. Mira, esto no sabía. Y eso que ya Esto nos es, hemos visto varias esto es veces, una sí. sorpresa. Nacido en Bilbao, que reside en Gasteiz, ahora mismo en Vitoria, y que has vivido en San Sebastián. Y por Eso eso es. fue en esos momentos, ¿no?, cuando comenzaste a escribir. Eres bombero, has sido conductor de autobuses, eres también Eso es. autor y te gusta Ujú. mucho, entre otras cosas, tema de deporte, levantamiento de piedras y deporte rural vasco, que es también una de tus facetas Eso es. interesantes, ¿no? Eso es. Si luego nos da Vengo de tiempo ahí. ya, eso si luego nos da tiempo nos metemos con las facetas Por interesantes. supuesto. Por Cuéntanos un supuesto. poquito más así de ti, de tu faceta de autor, antes de entrar un poco a presentar el aquelarre mientras se une la Sí, gente. pues mi faceta de autor es bastante nueva. Todavía me cuesta a veces verme como escritor. Cuando alguien se refiere a mí como escritor, Síndrome se del me hace raro. impostor tenemos, ¿no? Sí, yo lo Pero tengo eres muy... escritor, escribes y por lo tanto, Sí, ¿no?, sí, te sí. podemos... Llevo escribiendo un rato largo. Yo soy del 90, para que os hagáis una idea, pues más o menos 2013-2014 empecé a escribir y hacía, pues escribía, pues yo qué sé, relatos cortos o cosas que me pasaban en anécdotas, las hacía un poco más exageradas. ¿Relatos de fantasía como tal o de cualquier tipo de temas? Sí, un poco de todo, un poco de todo. Cuando lo hacía un poco... Empecé con terror, de hecho, Fíjate. pero no los mostraba. Me daba vergüenza o no pensaba que tuvieran suficiente... Que salir a la luz, ¿no? Eso es, no tenían tanta calidad o cosas así. Entonces, durante unos años es lo que hacía, escribía y borraba. ¿Y Y lo que hice, borrabas? borré mogollón de cosas que me encantaría recuperar, Ay, pero qué creo que va a pena, ser eso imposible. se guarda, no se borra. Sí, Bueno, pero me daba, no sé, me daba como cosa y decía, joder, que nadie lea esto. Pero después del confinamiento, el confinamiento no tuvo que ver, pero después del confinamiento fue cuando empecé a darle más a la tecla con una idea que se me había ocurrido de lo de, pues en lo que es el aquelarre de San Sebastián ahora. sí, Y cuando ya tuve el manuscrito, dije, pues igual esto se adelante, puede publicar. A ver, y adelante. El aquelarre de San Sebastián, eso ¿verdad? es. El aquelarre de San Sebastián es una novela de fantasía, no necesariamente juvenil, aunque tampoco es únicamente para adultos, se puede No, leer desde con muchas edades, ¿verdad? sí, Eh, y es una premisa muy bonita, creo que en general, pero también para los que conocemos, digamos, la ciudad de San Sebastián, ¿verdad? Es sí, una novela que comienza con una niña, bueno, joven ya, de 13 años, sí, cayendo por una alcantarilla y un conductor de autobuses ruso que la eso ve es. y sale corriendo a ayudarla, ¿verdad? Se cierra la Eso es. tapa y cuando se vuelve a abrir la tapa, oh Dios mío, ya no es una San Sebastián como lo que se esperaban ni nos esperábamos los que estamos leyendo, ¿verdad? Eso es, Han exactamente. entrado, ya hablamos mucho en redes últimamente, han entrado en Galerna, la cara Eso es. oscura de la ciudad. Cuéntanos un poquito eso. Pues eso es, empieza la historia como has contado tú. Una niña que se cae por la alcantarilla, un chofer que la ayuda, Mm. van a salir de la alcantarilla, hay un momento en que alguien la tapa, pero ellos la abren en un empellón y salen otra vez a Donosti. Además, esa alcantarilla está localizada en Alderdieder y es real. O sea, la alcantarilla, cuando pasé Alcantarilla por allí, existe, ¿no? dije, va a empezar aquí la movida. Bien, Alderdied es un parque, para los que no Alderdieder es el conozcáis. parque que está en el Ayuntamiento de Donosti, que no sé si todavía seguirá la noria que ponen en Navidad, no Ujú. sé si ya la dejarán o así, pero es donde ponen la noria y donde hay un tío vivo, donde se tiene la barandilla de la Concha, es un sitio muy Muy emblemático de emblemático, la ciudad, eso es, sí, eso donde la es. gente hace las fotos del anochecer y así. Y lo que he querido un poco Mm. es, con esto de crear Galerna, hay una historia con Paralela. criaturas mitológicas y brujería y así,
he querido romper un poco la imagen de... Todos conocemos de Donosti, lo primero que se nos viene a la cabeza es que es una ciudad preciosa, es Sí, bonita, la isla de Santa cuidada. Clara, Igeldo, eso es. Lo que he querido es meterle un poquito de heavy metal a esa... De rock Donosti es and como un, roll. es como una sonata, es como una canción, como un violín, ¿no? Bonito. Y he Sí, querido bajarla meterle... a la realidad, de ciudad Eso bonita es, a ciudad con dos caras, como tienen eso todas, es, ¿no? Me eso parece es. una idea muy chula. He querido oscurecerlo un poco y, claro, los protagonistas, que se llaman Ayara, la chica de 12 años que es ciega, Mm, es ciega en Donosti, en Galerna hay sorpresas, y sí. Dimitri, que es el chofer ruso, Ujú, van a querer volver a la Donosti real, pero se van a ver atrapados en Galerna con ujú. todas las diferencias que tiene esa Donosti, esa cara oscura de Donosti, que es un poquito Sí. más, está gobernada por una Los bruja. peligros, ¿no? Eso Que la es, ciudad real no nos ofrece, ¿no? eso Los es, peligros exacto. y ¿cómo se te ocurrió? Porque a mí me pareció, bueno, desde que nos conocimos en persona, porque Sí, vivimos cerca, ¿verdad? Pudiste venir al lanzamiento, digamos, de la oficina física de la editorial, eso es, y nos conocemos ese día y me sí. gustó mucho la idea y como autora que soy también, dije, jo, qué gran idea. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? O sea, ¿de dónde nace ese Donosti alternativo? O sea, ¿algún momento puntual o lo tenías muy pensado ya desde antes? No lo tenía muy pensado. Esto lo he contado alguna vez. Yo era chofer de autobuses. Desde hace un año que cambié de trabajo, pero he sido conductor de autobuses 6 años en Donosti, en los autobuses urbanos. Mm, Y hubo una vez en la estación de autobuses, no sé si alguno de los que nos estáis viendo conocéis Donosti, la estación de mm. autobuses de Atocha, según sales, hay un puente que se llama el Puente de María Cristina. Sí, Y una vez estaba yo allí con la divino línea el puente. 17. Eso es, el puente, que bueno, es precioso, pero yo nunca me había fijado. Una vez Mm, estaba yo ahí con la línea 17 con el autobús en un atascazo que no nos movíamos ni para adelante ni para atrás y me fijé que en las farolas, encima de las farolas había unos dragones de mm. metal, además unos dragones Grande, potentes. sí. Sí, y me acuerdo que ahí se me encendió un poquito la bombilla y como en el autobús estábamos tantas horas dándole vueltas al coco y así, empecé a decir, ostras, pues un dragón, imagínate un dragón en Donosti. Qué Y guapo, ¿eh? ahí empecé a elucubrar un poco. Dije, joder, pues un dragón en Donosti. También me acordé de que en el parque de atracciones de Igeldo, arriba, Sí. hay Mm. una montaña rusa que no sé si todavía tiene el nombre, pero en su momento se llamaba el Dragón de Igeldo. Sí, Entonces, yo lo he oído siempre mencionar el dragón de Igeldo también. eso Mira es, las el dos, dragón. claro. Pues uní un poco y dije, ostras, a nadie se le ha ocurrido un dragón de verdad en Igeldo, una historia con el dragón. Luego en La Concha siempre se ha oído de historias de, bueno, en su momento hubo un delfín, que creo que se llamaba Sí, Paquito. Todo, todo muy ideal y yo dije, sí, joder, La Concha es el sitio perfecto para un calamar perfecto. asesino gigante. Efectivamente, no Eso todo es. tan bucólico, ¿verdad? Eso Sí, es. Entonces, queriendo romper un poco esa imagen, yo decía, ostras, me empecé a imaginar una historia de fantasía sí, uniendo los puntos más bonitos, más emblemáticos de la ciudad, como sí, la ladera de Ulía, yo qué sé, sí, los barrios de Inchaurrondo, de Ayete, cosas así, sí. y meterle un poquito de magia, un poquito de oscuridad. Ha habido personas, y me refiero, por ejemplo, fue una, la maquetadora, que el ¿Eh? título induce a pensar tal vez que es algo muy mitología vasca Sí, o muy tradicional, y sin embargo es una fantasía urbana moderna, ¿verdad? O sea, sí, el sí, hecho de que sea el aquelarre se explica dentro, no eso lo es. vamos a contar, pero no tiene que ver directamente, hay elementos mitológicos, pero no es Eso es, mitología vasca puramente, es eso, eso es. fantasía urbana moderna. Sí, no me basé, o sea, sí me basé en la idea, a mí siempre me ha gustado mucho, me ha fascinado la mitología Mm. de muchas culturas, de la griega, la vikinga, incluso la de las islas del Pacífico, pero la vasca me parecía guapísimo. Que tengamos una Sí, mitología tan rica, además, tanto personaje, tanto monstruo, tanta... No, sí, me parecía muy guapo, pero no me... Quise hacer un homenaje, pero no basarme en ello. Creo que ya hay eso es. libros muy bonitos que explican Sí, muy bien. De sí, hecho, no es por hacerte la pelota, pero tú tienes un libro escrito, Leyendas y Banderas, en el sí, que hablas mucho de mitología. sí. Uzanza, vuestra editorial, acaba de publicar hace unos meses Chiquillendas, que Leyendas explica para los también, más pequeños también. de Eso me Sandra. parece, eso es un trabajo de documentación, Mm. explicar bien la mitología, que no se pierda esa idea. Eso me pareció muy bonito. Yo quise simplemente coger 4 cosas. Pues aquí Sí,
tenemos nuestro... Yo he metido un dragón, pues porque en Euskadi tenemos, en la mitología tenemos el Erensuge, pero no he querido meter exactamente el El Erensuge. Erensuge como tal, efectivamente. Eso es. Sí, tú has Me he metido cogido el un dragón dragón... de Igeldo, nada que ver, Nada, efectivamente. nada. Es un híbrido entre, en mi mente infantil, cuando yo leía, por ejemplo, El Señor de los Anillos Sí. o Harry Potter, que también salen dragones y cosas así, pues un pequeño homenaje, pues el dragón eso, Sí. la Mari, la bruja nuestra de la mitología de toda la vida, pues también metí una bruja poderosa, pero no basándome en ella, sino cogiendo un poquito la idea y decidiendo, voy a Sí. hacer un homenaje a... Definiéndola para tu historia, Eso efectivamente. es, exactamente, Sí. exactamente. Muy bien. Voy a seguir agradeciendo a la gente que se está uniendo. Hola, buenas. Ya veo que hay por ahí hay números de gente. Y también comentaros, bueno, ya sabéis los que veis más presentaciones que yo soy muy charlera, entonces pues voy a estar preguntando. Pero no os cortéis, podéis preguntar todos y todas. Sí, por Y favor. también queríamos hacer un mini inciso, que no sabemos si lo está viendo ahora o lo podrá ver después, pero hoy justo es el cumpleaños de Enara Alcalde, que es una de las personas muy cercanas a Uzanza y la queremos un montón. Así que Soriona que Nara. Soriona, que nada. No sé si estás por ahí, pero... Te robamos el día justo, pero bueno, lo celebraremos todos juntos. Eso es. Ya que estamos aquí, aprovechamos. Eso es. Pues yo voy a seguir preguntándote cositas, si te Adelante. Vamos. parece. ¿Por qué específicamente esas criaturas mitológicas? A todos los que hemos leído fantasía, que hay gente que lee mucho más que yo fantasía, hay un montón de personajes. A mí el Kraken me encanta y además en la portada me encanta y el concepto de que sea en la costa me encanta, pero eso nada que ver con nuestra mitología, un pedazo de Kraken gigantes con sus tentáculos. Sí, eso es verdad. ¿Son porque son tus personajes mitológicos favoritos? Por ejemplo, orcos no hay, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, eso, ¿por qué estos? Te voy a hacer un mini resumen de los personajes, ¿vale? Sí. De por qué me surgieron. El Kraken me surgió, yo en su momento preparé unas pruebas para ser socorrista de la playa de Zarauz, que había que hacer, había que nadar unos miles de metros en alta mar, había que pasar el oleaje y nadar un poco por ahí. Para la gente de la costa no hay ningún miedo, pero yo en todo momento estaba cagao de miedo pensando que ahí abajo había por lo menos cachalotes o tiburones de 50 metros o krakens. Entonces, el vacío, ¿no? Eso es, esa oscuridad. Estás mirando con las gafas de agua al fondo, a la oscuridad y no sabes lo que hay. Sí. Y para los que hemos visto la peli de Tiburón o cosas así, eso es infernal. Entonces, el Kraken viene de mi miedo a las profundidades del mar. Sí. El dragón viene del dragón de Igeldo, de este homenaje que he querido hacer a Donosti y a Igeldo. La bruja es pues eso, la Mari yo creo que es en la mitología vasca es como la figura principal, ¿no? Pero Mari es la diosa, no es la bruja, entonces... Sí, de hecho, la Mari no es bruja, eso es. La Mari es como la diosa. Yo siempre la he visto como la bruja, pero eso es la diosa, no es una bruja como tal, pero yo siempre he querido verla como eso. Y luego he metido unas criaturas caníbales que están en Ayete, en el barrio de Ayete, por si hay alguien de Donosti. He querido meter unas criaturas de medio metro, caníbales, que viven entre la hierba, y ese es mi homenaje a una peli que me encantaba de pequeño, que me marcó, que también me cagaba un poco, que eran los Gremlins. Ay, yo lo pasé fatal. No son exactamente... Haciendo cosas embarazosas, sí. Eso es. Yo me acuerdo el día que mi hermana se pidió un Furby, que eran estos muñecos peludos pequeños para Navidades, y cuando yo lo vi llegar a casa dije, no mojéis a ese puto bicho, porque no sé si habéis visto esta peli. Entonces es un poco el homenaje... Mis hijas tienen bichos de esos, sí, o sea, por eso están, ¿verdad? Eso es. Entonces eso, me viene un poco, son homenajes a las cosas que me han marcado o para esos miedos que tenía de pequeño. Una periodista que me hizo una entrevista hace un tiempo por el libro me decía, te has dejado... Joder, no has dejado ningún monstruo en la guantera, ¿no? Para esto. Créeme que he dejado muchos monstruos en la guantera. Sí, porque tengo idea de una segunda parte, de mover un poquito la historia y así, pero... Sí, ahora enseguida hablamos de esa segunda parte también. Pues eso es un poco, los personajes me venían un poco homenaje, miedo, eso de... Todavía sigo pensando que en La Concha, si te sales La Concha es preciosa, pero tengo algún colega que está ahí a entrenar. Algo saldrá.
Hablando de Cuidado. este tema, quería preguntarte algo que, por ejemplo, a mí sí me ha pasado como autora, que es cuando basas tu novela en un sitio, ¿no? En mi caso es el Ujú. sitio donde vivo, y Sí, plantas personajes mitológicos, que también es el caso en esa novela, en ciertos sitios, a mí me pasa que mucha gente me dice, jo, estoy bajando ahora por Techa, que es una zona muy sí, bonita del valle, y ya sí. veo la montaña y ya me imagino a la diosa. Ah, ¿qué te ha dicho a ti la gente de San Sebastián? Ahora cuando pasan por la Concha, casi que ven los tentáculos saliendo Mira, o no. tengo un colega, este me encantó, porque hay un colega del trabajo que se llama Gorka, no sé si estará por Sí, ahí, pero este es triatleta, es un máquina y el tío suele sí, entrenar en la Concha nadando y me sí. dice, tío, llevo años yendo a entrenar a la Concha sin ningún problema y ahora, cabrón, cada vez que entro me acuerdo de ti. Ahora ya estoy al tate, ¿no? Al ojo Eso de... es, eso es. Es Pero bonito. sí, ¿Y a alguno, ti te alguno me dice pasa? eso. Dime, dime. No, perdona, que si a ti también te pasa, por ejemplo, o sea, tú ahora vives otra vez en Vitoria, cuando Sí, vas a San Sebastián a ver colegas, a lo que tengas que hacer, ¿también lo ves distinto después de por escribir todo supuesto. eso? De todas formas, yo antes de escribir el libro, yo vivía ya en Galerna. Yo Sí, estaba ya, ya, ya. sí, En yo tu creo que mente esto, ya totalmente. totalmente, esto, la gente que escribimos o que cuando leemos nos metemos mucho en el papel, Sí. joder, es como cuando yo de pequeño me acuerdo de leer mucho al Capitán Alatriste de Arturo Pérez Sí. Reverte. Y yo cuando iba a Madrid, me intentaba meter En la historia. En el Madrid de los Austrias, ¿no? Pues a mí me Sí, pasaba igual. Yo vivo más en Galerna que en Donosti cuando voy que a, no, no, sí, a sí. Donosti. Y es muy bonito cuando algún lector o lectora me Mm, dice, joder, ahora voy por la ciudad y me imagino, pues eso, mirando a la Concha y me imagino un Kraken saliendo o mirando a sí, Igeldo y que haya un dragón al lado. Y eso me parece lo más alto a lo que he podido yo es aspirar brutal, nunca. ¿verdad? Sí, está Que la guay. gente se meta en Galerna, que les des un mundo Eso donde es. perderse. Sí, efectivamente, sí, es importante. Y quería hablar un poquito, hay mucha gente que lo sabe porque están muy pendientes en redes o porque te conocen a ti o porque me conocen a mí, Sí. eh, que es una reedición. Voy a explicar un Ujú. poquito lo que es una reedición y Sí. después, si quieres, pues nos cuentas un poquito. Vale. Tú esta historia originalmente la autopublicaste tú a través de una editorial de autopublicación, ¿verdad? Como es Círculo Eso es. Rojo, Círculo porque rojo, creías eso en es. la historia y querías sacar esa historia como tú querías sacarla, ¿verdad? O sea, Eso tampoco es. querías que te la cambiaran demasiado ni nada. Y ya llevaba unos meses y estaba yendo súper bien, ¿verdad? Y después Sí. nos pusimos a hablar. Tú ya la tenías libre de derechos y nosotros Ujú. decidimos adquirirte estos derechos. Por eso es una reedición. Eso No has es. vuelto a escribir la historia para nosotras, Ujú. pero sí ha habido un proceso, ¿verdad? O sea, Sí, eso es. me gustaría que contaras un poquitito cómo os comparan ambos procesos. Una es autopublicación a través de una Eso editorial es. y otra después, pues tenernos aquí a nosotros y No, este no, pero tipo está de muy bien. cosas. Sí, Sí, mira, voy a intentar ser breve porque la gente puede pensar que esto es un rollazo, pero es un viaje. Es un viaje en toda regla. Yo cuando sí, escribí el libro, no sé si esto le pasará a más gente, como es mi primer libro, pues no lo sé. Pero yo cuando lo escribí, yo tenía el manuscrito y yo dije, bueno, pues ¿ahora qué? Me quedo aquí sentado a esperar a que vengan las editoriales, ¿no? A ver si suena el teléfono, sí. a ver si suena, A me ofrecerte llama una tirada de Planeta, millones. Sí, Planeta, Penguin. sí. Pues no llamaron. No llamaron, fíjate. Fíjate tú. Cosas. Entonces, no, envié el manuscrito, me enteré de cómo va la movida y envié el manuscrito a editoriales tradicionales y en el confinamiento mucha gente, esto es lo que me decían, mucha gente Sí, se ha puesto a escribir y estaban petados. Entonces, a mí me creó, yo tenía esta historia y no sé por qué tenía una ansiedad, sé por qué, porque soy un ansioso vamos, de lo altura. sufres. Tenía mucha ansiedad por sacarla, por decir, mira, yo la he escrito, quiero que salga y ya está. Y no tenía ninguna pretensión de llegar a nada. Quería que los míos la leyesen, mi entorno, Sí, que la leyese y me dijese qué le parecía. sí. Y entonces busqué una de autopublicación y la llevé adelante y la verdad es que con el Círculo Rojo estuve muy bien. O sea, el proceso fue muy fácil. El proceso es fácil. Tú pagas por los servicios editoriales. Eso es. Corrección, edición, maquetación, ilustración, pero te ponen una alfombra roja. ¿Cómo lo quieres? Adelante. Sí, Lo que tiene de diferente con una editorial tradicional es que la editorial eh, te acompaña en o sea, a mí me pusieron una alfombra roja y me dijeron, adelante, camina.
O sea, es como, Sí, yo siempre lo veo como subir a una cima de un monte muy alto. A mí me la dieron la publicación, mochila. sí, a ratos así se siente. Sí, pero a mí, claro, yo fui a Editorial Círculo Rojo y me dieron los crampones, la mochila, los bastones, las gafas, el polar, pero subí yo solo. Y Y tira, eso es. me ayudaron muchísimo. Lo que pasa con la editorial tradicional es que se te juntan 2 o 3 serpas y Sí. te llevan la mochila, te llevan el bastón, pero también hay veces que tú dices, oye, quiero subir por aquí. Y ellos te Sí. dicen, no, por aquí no, por aquí. Y eso se ve, por ejemplo, en el tema de las correcciones, en el tema de, yo, la verdad es que con vosotros he gozado, y no lo digo por pelotear, pero no me habéis cambiado la historia ni una coma, o sea, ni un ápice. Me habéis cambiado igual comas de sitio, me habéis dicho Así. esta palabra de esta frase, la pones al principio tal, y había, cuando me disteis el manuscrito de un libro que ya estaba publicado, que el mío ya Sí. estaba publicado, el manuscrito estaba rojo de arriba abajo, el boli rojo era de arriba abajo, El pero boli rojo se activó. No es que estuviera mal, pero esto efectivamente también lo hablamos un poco en la sí, presentación anterior con Marta Luján y lo solemos hablar con la gente que habla con nosotros. Sí acaba habiendo más boli rojo del que parece, pero sí, no se mueve la sustancia, no yo se creo, mueve. ¿no? A mí Diríamos. me flipó que cuando pasé de todo, tú me decías, todo lo que tú no veas, no lo cambiamos. Y yo me leí todas las correcciones y todo, y creo que solo te dije 2 cosas de, pues no sé cuántas correcciones habría, pero estoy hablando de cientos o Sí, más. Pero es que no las yo, contamos. claro, yo agradecí, o sea, es como si viene un profesor, literalmente vino un profesor. Literalmente, vino un profesor y luego Lidia por detrás. Eso es, 2 correctores que tenéis magníficos en la editorial, Sí. vino y me dijo, mira, esto es narrativa, esto se puede, esto no está mal, se puede hacer así. O esto que he expuesto era correcto hace 4 años, pero la RAE ahora lo ha cambiado. Eso para mí eso es oro, para mí eso es una puta gozada, porque además me Sí, yo sirve creo para aprender a escribir ahora otras cosas, que si el guión, eso es. chorradas que dabas por hecho y no son así. Sí. Entonces, yo eso me parece que no Bien, tiene precio. sí, yo creo que bien entendidas, ¿verdad? Ahí está un poco el éxito, yo creo que del equipo entero que va a tirar adelante el libro, que en este caso es Eso la es, editorial, el autor, la eso es. ilustradora, maquetación, tal, eh, que podamos apoyarnos. Y siempre es un proceso de aprendizaje que me parece bueno. O Sí, sea, sí, a ha mí me sido... parece eso. Ha sido como Sí, eso es, no ha sido una. Yo entiendo que haya gente que, mira, te pasas años escribiendo tu libro y cuando pasas mucho tiempo haciendo algo, muchos caemos o caen en el error de pensar que son buenos ya en algo. Y a veces no es así. Puedes estar haciendo tu trabajo 20 años y hacerlo mal. Y sí. si estás Y luego mínimamente no es abierto, cuestión, yo creo que no es cuestión tanto de hacerlo mal, como no, de que todos perfeccionamos, ¿no? eso Yo es, que se puede lo mejorar explica siempre. muy bien las joyas, fabricación de joyas que yo he visto alguna vez a mano, ¿no? Primero le das la forma y luego lo vas puliendo y luego lo brillas, Eso es, ¿me entiendes? Y luego lo engarzas, o sea, cada vez te hace, yo creo que esos artesanos de cosas físicas eso como es. pueden ser muebles, joyas, tienen eso claro que en la vida nunca van a dejar de aprender y creo que a mí me Exactamente. parece la actitud positiva para todo autor, editor también, que no sabemos todo. Ahora estaba revisando Sí, otro sí, pero manuscrito de Jesús, hello, y pues está ahí. Y lo mismo, hay cosas que él me rebate y digo, pues es verdad, o sea, es un proceso yo sí, creo que de sí. todos. Sí, pero en mi caso lo bueno es que tengo todo ese camino por recorrer, que no he recorrido. Yo no tengo una carrera de letras, yo lo único que tengo de letras es haber leído mucho, ¿eh? Pero Sí, eso es para hombre, darme 2 palmaditas en indispensable. la espalda. Eso Eso es es como, indispensable. muy bien, chaval. Entonces, para mí, el tener a gente detrás que me puede. En la editorial anterior, en la de publicación, también me Sí, corrigieron, pero eso, sí, no sí, te sí. cambian nada, solo te ponen todo correcto. Lo En esta he ortotipográfico, lo que aprendido se hace menos eso, edición. Y en tu caso, eso. para la gente que no nos haya oído ya y los que nos hayáis oído ya, pues nada, disculpas, pero ha sido un caso también anecdótico y curioso, que lo hemos comentado en más contextos, porque cuando Lidia y yo nos estábamos formando de cara ya a comenzar como editoras, hubo una Ujú. cosa casi que nos juramos las dos, que no tocaríamos jamás, y por ejemplo, era el nombre de un personaje. ¿Verdad? Y en tu caso comenzamos a leer la historia y el nombre de un personaje, ¿verdad? Es verdad. ¿Podemos decirlo o no? Sí, ¿no? Por No te has supuesto, dado para cuenta. adelante, para Eh, adelante.
uno de los personajes fantásticos, que es una bruja, en Sí, la historia original tú le habías puesto la M como una M mayúscula sin dejar eso caer un es, nombre como tal. eso es. Y leyendo la historia, y yo soy más viejuna que la media de los que probablemente estéis escuchando, la M en mis tiempos, cuando no te dejaban decir cosas muy gordas, es vete la M. Era como Sí, vete a la mierda. Y nos parecía un poco que la gente de nuestra edad que lo leyera no le iba a venir a la mente tanto una bruja ya. muy malvada como eso. Sí, sí, Entonces, con un poco de miedo, porque fue un poco de miedo, ¿cómo le dices a un autor, oye, me ya. gustaría sugerirte que cambiemos el nombre de un personaje? Te lo Sí. comentamos. ¿Cómo te sentiste tú? Porque yo como autora igual me hubiera sorprendido bastante. Yo, a ver, partimos del hecho de que yo quise hacer un homenaje a la Mari, entonces a la bruja mayor de Galerna, a la que domina toda la ciudad, le puse la M en un principio pensando que, joder, si le ponía la Mari era demasiado explícito, que me estaba refiriendo a esa deidad de la mitología vasca. Y que es más Entonces, positiva, esto habrá que matizar un día en una sí, charla sí, sí, eso psicológica. es, Es mucho más positiva la deidad Mari, ¿no? eso es, Principal, total, que las total. brujas. La bruja, la mía no tiene nada de positivo, o sea, es muerte y destrucción. Pero sí, cuando me dijisteis de cambiar el nombre, a ver, yo parto, yo en mi caso por lo menos, pero solo en los libros y no voy con falsa humildad. Esto es algo que yo llevo en la vida siempre. Yo estoy bastante abierto a que me corrijan siempre, porque doy por hecho muchas veces que lo que te he dicho antes, que no soy el mejor y que puedo hacerlo, que tengo margen para mejorar si me ayudan. Sí, sí, sí. Entonces, cuando me proponéis cambiar el nombre de algo, cambiar una frase, cambiar un capítulo, no os voy a decir que no de primeras nunca. Es más, lo voy a analizar y voy a intentar Ya verlo veremos. siempre voy a intentar verlo desde vuestra perspectiva. Pero esto no sé si es algo, a mí, yo por lo menos se lo Me parece. aconsejaría a mucha gente. Es algo que a mí me ha ayudado bastante toda la vida. Estar abierto a que cuando alguien te dice algo, por lo menos escucharle. Sí, sí, Y sí. es verdad que en muchos aspectos puede ser fácil, pero cuando en el mundo del arte y cuando ya llevas un tiempo escribiendo y así, hay que tener cuidado con el tema del ego, que se infla mucho y se infla sin que tú lo veas. Sí, sí, es verdad, ¿eh? O sea, es verdad. O nos creemos a veces un poco conocedores de todo. Eso es. Entonces, a ver, yo entiendo también que igual alguien que lleva 20 años escribiendo y corrigiendo y en el mundo de las letras, Sí, que igual tiene que escuchar que alguien que no ha publicado nada o que no ha hecho nada le sí. diga cuatro chorradas, entiendo que, pero todo poniendo en su contexto. A mí que me venga una editorial, cuando yo llevo un libro escrito y Sí, no tengo ni idea de la movida, joder, pues mejor. me decís de cambiar el nombre. La gente que se lo ha leído y que se ha Sí, leído los dos, que se ha los leído la dos, primera sí, edición y la segunda, que no cambia la sí. historia, pero cambia el nombre, me han dicho que es un acierto total. Mira qué bien, Happy Days, No porque soy yo el además que el lo nombre dice, se eso te es. ocurrió a ti, Entonces, ¿verdad? O sea, matizar que tampoco nosotros te dijimos tienes que llamar la X, fue buscar un no, poco. no, eso es. Me Eso es. dijisteis, oye, ¿qué te parece de si buscas un nombre? Entonces yo me Eso es. puse, te di un abanico, te di ahí una brasa de Sí. nombres, te dije Bueno, cuál pero quería yo en el ranking. No, sí. me habéis puesto, vosotros me habéis puesto también una alfombra roja. O sea, yo con vosotros no he tenido, me habéis dejado elegir. O sea, esto es la Sí. realidad, esto es la verdad. O sea, no me Hombre, habéis eso es coartado vuestra nada. obra. Eso Sí. es. Y a la vista está el Y, resultado. y los dos personajes principales tienen mucha profundidad, son muy majos y les acabas cogiendo un montón de cariño. Luego hay personajes secundarios que también tienen una relevancia muy chula y un grupo de amigos Sí. genial también en la historia y muy relevantes. Eh, hace un par de años, mi hija la mayor, que tiene ahora 11 años, me preguntó a mí en una presentación una pregunta que me dejó un poco en shock en el sentido que nunca me lo había planteado. No sé tú, así que va pregunta de Nerea, mi hija mayor. ¿Cuál es tu Ajá. personaje favorito de los que has creado? Mi personaje favorito. Tu Esto no personaje me lo, favorito, sí. esto no me lo han preguntado. Es raro, Esto claro. hemos hablado de los dos protagonistas, que son Ayara y Dimitri, y hemos hablado de los antagonistas, digamos, que son el dragón o la bruja o así. Pero para conocer a mi personaje, y no es por venderos el libro y encasquetarlo, tenéis que leerlo porque no es un personaje principal, es uno de los secundarios. Mi personaje, es que lo tengo claro además. Sí, Yo con el que más disfruté imaginándomelo y escribiendo sí, y describiéndolo sí. fue con el carnicero.
Con el carnicero, qué curioso. Sí, Es buen personaje. es un personaje que aparece, no aparece al inicio, aparece un Mm, poquito más cuando ya la historia está un poquito adelantada sí, y está en Gross y es un personaje que me gustó porque se mantiene en una especie, durante la mayor parte de la historia se sí, mantiene en un plano neutro sí, bastante, un plano neutro en Galerna, en esa ciudad sí, oscura, de Sácara Oscura de Donosti. sí. Un plano neutro implica ser muy violento también. Entonces, Sí, sí, sí. el carnicero se mueve en esa neutralidad de Galerna. Sí. En Donosti o en Vitoria o en nuestro mundo, esa Mm, neutralidad no existe. Pero si tienes que serlo en Galerna, hay que el hacerlo de carnicero cierta creo que la manera. encarna muy bien. Sí. Sí. Entonces, el carnicero sin duda, vamos, con El el que más carnicero, disfruté. sin duda. Ojo, pues me choca, fíjate, no sé por qué, pero está Si muy habéis bien. leído, si lo habéis leído o si no, me decís a ver qué tal, porque para mí fue, además no fue un personaje de los que pensé al principio, como el dragón o como Ayara y Dimitri, que Sí, les daba muchas vueltas. surgió, ¿no? Me surgió y lo disfruté una barbaridad, sí. ¿Alguno de los personajes, otra cosa que nos suelen preguntar mucho, lo has basado en gente real Sí, que conoces? sí, 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 sí. y con Eh, conocimiento de causa de la persona en cuestión por o supuesto, no. por Sí, supuesto. sí. Sí, muchos me dicen de los protagonistas, de Ayara y Dimitri. La verdad es que Ayara Mm, no he sacado, o sea, me la inventé, digamos. Una sí, de chica de todo. 12 años, además riojana. Para mí Sí, Ayara y Dimitri fueron más ponerme yo un reto, porque yo cuando sí. empecé a escribir la historia no esperaba escribir un libro. Yo escribía por placer y dije, a ver qué haces con una chica ciega, Sí, adolescente o entrando en la adolescencia y sí, riojana en sí, Donosti y un sí, chofer ruso. sí. Es una Entonces, mezcolanza así a priori extraña y luego entrañable. eso es. Ambas, sí. Pero sin nombrar a nadie, hay un momento en el que en Galerna estos dos protagonistas conocen a un grupo que se rebela contra la tiranía de la bruja y del mayor, que es el alcalde malvado de Galerna, y se llaman La Contra. Sí, Todos los personajes que son de La Contra sí, están basados en gente, en colegas, gente en que conoce. familiares. Sí. ¿Les ha hecho Ilu el homenaje? Alguno todavía no sabe que ha salido ahí, Habrá que pero ir sí, dándoles ya noticias, ¿no? sí, alguno no sale muy bien parado y tal, pero sí, a los que lo saben sí les ha gustado, sí. Very good. Una cosa que nos gustó cuando empezamos a hablar contigo, leímos la historia que nos gustó mucho, es el hecho de que no vas a parar solo en San Sebastián, No. ¿verdad? O sea, nosotros, claro, también somos editorial vasca, cuando tenemos cosas del entorno que encima Ujú. tienen este punto fantástico, nos encanta. ¿Cuál es tu siguiente? ¿Estás escribiendo? ¿Cuál es tu Sí, siguiente plan? Cuéntanos solo un poco sin obviamente hacer ningún tipo de... La palabra spoiler últimamente lo odio, pero ¿me entiendes? ya. Sin dejar, sin dar luz al final de nada. Sí, sí, sin problema. A ver, yo escribí esta historia sin saber para empezar, sin saber si la iba a poder publicar y si la publicaba, si se iba a leer un mínimo. Cuando vi que se empezaba a leer y que me cago en 10, que ha llegado bastante más de lo que yo pensaba, ya le empecé a dar vueltas, es inevitable, ya le empecé a dar vueltas. Esto es como cuando te haces un tatuaje que Ay, dices, "Va, yo creo que solo piensas en ese, pero en cuanto sales por la puerta del estudio ya estás pensando en el por siguiente". aquí, eso. Pues esto es un poco lo mismo. Yo he escrito una historia sobre Donosti, que es una ciudad que me encanta. No empecé con buen pie allí, pero me encanta y le he regalado, le he hecho un homenaje para darle Sí. las gracias haciendo su cara oscura. Pero yo soy alavés Patatero, y actualmente patatero. vivo Para en los que no lo Vitoria, sepan, somos los orgullosos patateros. entonces esa segunda parte con la que ya estoy, la voy a localizar, va a tener los mismos protagonistas, eso es todo el spoiler que voy a hacer, y la Eso voy a es. localizar en Vitoria. Vitoria va a tener una cara oscura también y Yay, Vitoria va a tener lo merecemos. sus monstruos. Y sí, Vitoria tiene mucho. Cuando paseas Yo por el. aquí también se habéis venido, ¿verdad? Tiene como mucho. Joder, la almendra medieval con esas torres de las catedrales y de las iglesias iluminadas a la noche. Y Tiene un rollo tiene. que puede ser bucólico y le puedes dar la vuelta perfectamente también, Es sí. muy bonito, pero está pidiendo brujas y monstruos, pero ya. O sea que estoy con ellos, sí, estoy.
voy a acabar el manuscrito este año. Me gustaría, si es posible, sacarla este año, pero darle una continuidad a la historia de la Aquelarre y seguir adelante. Sí. Y incluso, si puedo cerrarla con una trilogía que acabe en Bilbao, eso está un poco en el aire, pero las ideas ya las tengo. O sea, siguen fluyendo, efectivamente, Sí, ¿no? sí, eso es. O sea, al final conozco las tres capitales. Yo nací en Bilbao, la familia de mi madre es de Bilbao. He trabajado también allí, resido en Vitoria, he trabajado en Donosti. Puedo hacerle un pequeño homenaje a todo con... Eso es, mix tropical en general. Eso es, esa es la idea, por lo menos. Pero la de Vitoria está en camino. Y cuéntanos un poco, en tu faceta de escritor, esto es una cosa que se suele preguntar mucho, a veces es un mix, a veces una es muy clara, a veces la otra no. ¿Te consideras un escritor que planificas mucho, lo que se llama un poco escritor mapa? ¿Eres más escritor brújula en el sentido de yo voy tecleando y a ver qué pasa? ¿O eres un mix de ambos? ¿Cómo te definirías como autor? Pues soy muy cambiante. Si me ves reírme es porque veo algún comentario que está dejando la gente, ¿eh? Soy muy yo no veo los cambiante. comentarios. Hay preguntas porque estoy en hablar y no veo comentarios. Hay alguna pregunta, si no, luego más adelante la repaso, las tengo localizadas. Si tú sigue hablando y yo mientras voy mirando. Vale. Ya lo siento, no estaba siendo borde. Perdón. No. Espera, que se me ha ido. ¿Cuál era la pregunta? Ahora veo las... Perdón. ¿Cuál era la pregunta? ¿Mapa o brújula? Ah, vale, sí. Mira, cuando empecé era brújula total. O sea, yo me ponía delante del ordenador, delante del teclado, sin tener ni idea de lo que... Sin haber pensado nada, y a medida que iba escribiendo me salía la historia. Sí. Y el Aquelarre me salió bastante así, la verdad. O sea, pero ahora yo no puedo trabajar. Yo soy un poco desorganizado. Mentalmente necesito un poco de caos, porque si lo tengo todo cuadriculado, llega al segundo o tercer día, exploto. No puedo. No estoy diciendo desordenado. Estoy hablando... o sea, caotita se enteró. Eso es. Pero sí que es verdad que cuando vas escribiendo una historia larga y, por ejemplo, esta segunda parte con la que estoy ahora, tengo que enlazarla un poco también con la primera, con los... pues los protagonistas son los mismos, entonces no puedo cambiar cosas sin ton ni son, no me puedo inventar cosas así sin más. Claro. Entonces, sí que la tengo. Esta es verdad que el Aquelarre lo escribí y no sabía cuál era el final. Yo seguía escribiendo. En esta lo tengo muy claro. Entonces, no lo llevo tampoco apuntado de la leche, pero sí que en la cabeza sé a dónde quiero llegar. Entonces, el camino es distinto, ¿verdad? El camino a recorrer en este caso es distinto, sí. Exacto, sé a dónde quiero llegar. ¿Cómo llegaré? Cada vez que me pongo delante del teclado, cambia la cosa siempre. Pero por lo menos sé a dónde quiero llegar. Entonces, creo que soy una mezcla de los dos, brújula y mapa, eso sí. Sí, yo creo que en realidad creo que todos somos, pero igual hay gente ahora mismo que me está todo el mundo saludando. Alguien pregunta una novela ambientada en León. Sí, ¿Tienes conexión de León, no? O algo. Es que es una colega de León y yo siempre digo que León es... Esto queda muy bien, ¿no? Es una de mis ciudades favoritas, pero es que León es guapísima. León es guapísima, tiene un ambiente de la hostia y ¿cómo es? San Genarín era la fiesta esta, la farra que hacen en Semana Santa. Bueno, yo siempre, cuando la gente me dice dónde irse de vacaciones por España, que todos tirarían a la costa o así, yo les digo que se pasen por ahí. Ahora me imagino que hará un frío del carajo, pero en León siempre se está muy bien. ¿Y una novela en León? Tengo proyectos. Yo tengo muchos proyectos abiertos. En el ordenador tengo abiertos más Words que la leche. O sea, no todos los días estoy con la segunda parte de la Aquelarre. Entonces, tiempo al tiempo. O sea, escribes más de una historia a la vez también. Es otra cosa que cuando nos juntamos en grupos que nos gusta escribir, también... a mí, por ejemplo, es que me resulta complicadísimo. O sea, yo tengo un Word abierto y voy avanzando. ¿Tú tienes más? ¿Tienes más planes? Yo tengo abiertos y que estoy escribiendo, quiero decir. Sí. 3 libros, o sea, libros... A mí me gustaría publicar mínimo 1 al año, o por lo menos tener un manuscrito acabado al año. 3, estoy en ello, le estoy dando más importancia al de la Aquelarre. Y luego, a veces me da por relatos, que también tengo escritos y así. Yo no puedo estar solo con uno. Es esto que te hablo de que yo no puedo cuadricularme y me gustaría, porque me parece que centrándote en uno, le das bien la importancia que tiene, que se merece,
y Sí. puedes ir hasta eso, puedes profundizar bien y centrarte, pero no No, puedo. pero Me pasa también leyendo. a mucha gente le pasa que también le ayuda a avanzar. Me Mm, parece además curioso y me gustaría en cierta manera poder hacerlo, porque cuando yo me atasco, igual estoy más atascada durante más tiempo. En tu claro, caso puedes fluir a otra historia, me da un poco de eso envidia es. también, A ¿eh? mí me pasa un poco que con uno igual me puedo atascar o me puedo rayar y con otro me relajo. Con otro escribo un poco lo que me da la gana y en este, como tengo que mantenerme en unas líneas de fantasía, de tal, pues a veces cojo otro que es un thriller policíaco o otro que es terror y ahí pues me Y puedo cambias. desahogar un poco y me pasa lo mismo leyendo. Yo Sí, desde hace tiempo leo más de un libro a la vez. No a la vez, así, sí, no, no, pero lo hemos pillado ahí. Pero a la tarde igual, si puedo leer media hora, leo uno, a la noche cojo otro Sí. y eso me ayuda mucho a, no sé, a Mira, mí por me aquí viene nos bien. piden, rompen una lanza por Toledo. Vas a Hostia, empezar León, Toledo, igual damos Toledo, la vuelta, un tour Toledo está muy guapo, pero también. es que, ¿sabes qué? Yo he estado en Toledo una sola vez, que me pareció guapísimo, guapísimo, pero era el día del Corpus, en junio, Sí, y hacía en 39 grados a la sombra. O sea, yo estaba en Toledo cuando era una sartén. Me gustaría ir en algún momento que sea más. Pero Toledo es guapísimo. O sea, la zona del Casco Viejo y así es guapísimo. Estoy quedando muy bien y también podría hablar de ciudades que me parecen horribles, pero en la faceta de hombre, escritor hay que quedar bien y decir quedemos bien. Esto es, para eso Toledo y hacemos León, un directo. Toledo y León a Para tope. estilo de Ivonne Abad, ¿no? Eso es. ¿Y qué tal, por ejemplo, has hecho tú también bastantes presentaciones, nos has Ujú. acompañado a ferias también, Sí, y seguiremos, ¿no? Luego al final anunciamos sí, la sí, primera presentación en Vitoria. por Em, supuesto. qué tal llevas? Porque hay autores que les gusta mucho y que son muy Sí, activos y que se mueven mucho, y hay otros que les da mucha vergüenza o mucho palo sí, ponerte delante de gente a hablar un poco de tu libro. Cómo llevas tú la sí. parte más promocional? Eh, Y yo veo que es parte de esto. O sea, yo últimamente estoy viendo, como me metí en redes sociales para promocionar mi faceta de escritor y mis escritos y tal, he conocido a gente y he visto muchos perfiles de gente que se creían que escribir libros y tener relativo éxito era cuestión de, yo escribo un libro, pues eso, lo que te he dicho, que yo escribí el manuscrito Y y que esperaba vengan, ¿no? que me llamase alguien ya, ¿no? Que me llamase una editorial y no era así. Entonces, yo he sabido casi desde el principio que el tema de la promoción, el dar la cara, es parte Sí, de ser escritor si quieres que se te lea. sí, sí, sí. Tienes que invertir tiempo y dinero en Demostrar la eso obra que has escrito y, también, y en sí. formarte un poco para saber dar la mejor promoción, digamos, y tal. A mí gustarme, no me gusta. Ujú. Y otra vez, no quiero pecar de falsa modestia ni nada, esto es la realidad. A mí, Ujú. ser el protagonista dando la cara no me gusta, no me siento Claro, del todo cómodo. A mí pues se salir a te da la bien, cara. ¿eh? Que lo sepas, que te he visto ya en varios entornos, vamos, que se te da bien Sí, ahí bueno, el es que desparpajo. siempre pienso que de perdidos al río, si hay que hacerlo, vamos a Ujú. intentar hacerlo de la mejor manera posible. Eso sin duda. Sí. Yo si voy a hacer una presentación y viene alguien, quiero que se lo pase bien, que le parezca interesante. No solo quiero Sí, venderle el libro y que se lo lea y venga, no, quiero que no, sea tu genuino debatir y, del mundo, ¿verdad? y quiero que me vea a mí Ujú. pasándomelo bien. Sí, sí, Pero sí, sí. ese esfuerzo de obligarme no me sale natural, me tengo que forzar un poco. A mí lo que me Sí, gusta muchas veces es aislarme en casa, ponerme el sí, gorro, escribir, eso es. eso es, leer y escribir. Y muchas veces a mí me pasa, yo tengo un problema para socializar, porque tengo muchos amigos, tengo la suerte de poder decir que tengo amigos y Sí. muy buenos amigos, pero salgo menos de Les lo que gustaría. podría salir. Sí, Sí, y tengo amigos que vivo a 2 portales de ellos y sí. salgo muy poco porque soy una persona que les quiere mucho, les desea lo Sí. mejor, Y pero a mí me necesitas gusta, espacio. eso es, me gusta estar aislado, pensando, creando, eso es Muchas lo que más me personas gusta. creativas tenemos, yo creo que ese deje también, Sí, ¿verdad? ¿no? Pues no sé, para mí esto de escribir también es una forma de agradecerles que me aguanten como soy, porque yo entiendo que a veces no tiene que ser fácil que un tío te diga que sí, que le caes bien, que tal, pero que, tío, ¿cuándo sales a echar un café o no? Sí, Pues con las presentaciones me pasa lo mismo. de vez en cuando Eh, sale.
Con las presentaciones es igual. Si salgo, salgo y me lo voy a intentar currar para que si vienes te lo pases de puta madre. Como si no me compras el libro. Sí, 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 Eso, sí. yo ya que vienes, vamos a pasarlo bien y que me veas a mí pasándolo bien y que sea interesante. Te voy a contar alguna movida, alguna historia, pero Y pregunta María que qué fue lo que te animó a escribir tu novela en plan serio. O sea, has comentado que al principio era un poco escribir para ti relato. O sí, sea, sí. o en qué punto, deduzco yo que dice María, Mm. dices, la voy a escribir y va a ser una novela y va a ser, ¿me Sí. entiendes? Pues mira, antes de... Yo tuve, Ya. yo tuve una depresión de la hostia. Uf. Más o menos en el año 2019 Mm, tuve una época de mucho estrés en el trabajo, en mi cabeza me presionaba mucho y mucha ansiedad y caí en una depresión de la puta hostia. Antes de ese punto yo no publicaba nada mm. y durante y después de pasar un poco ese bache, que Sí, tampoco es que haya sido un bajo y subes y ya está bien. Yo he estado toda la vida he estado así emocionalmente. sí. Pero fue después de tocar bien el fondo cuando dije, ¿por qué no? Siempre he pensado joder, que escribir solo debe ser algo que puedan hacer unos pocos, que los escritores son poco más que deidades y siempre he No, pensado que hay que valorar ese trabajo y que no todos valemos para eso. Pero también pero cuando toqué podemos fondo trabajar dije, para valer siempre, ¿no? sí, sí, Practicando. pero cuando salí de aquello tenía algo escrito y así y fue una psicóloga, de hecho, una terapeuta la que me dijo, saca tu mierda, saca tus demonios, saca tus Mm, pesadillas y saca todo lo oscuro que tienes de alguna sí. manera artística, que debe ayudar mucho. Los terapeutas lo llaman sublimar. Pues Y ayudó. dibujar, sí, dibujar, cantar. No tienes por qué ser bueno, me decía. Y ahí es cuando a mí se me encendió la bombilla. No hace falta ser bueno de verdad para intentarlo. Pues lo voy a intentar. Y Y eso ahí, fue lo que muy bien. ¿Y eso fue lo que me, te sirvió navegar a través de Galerna para salir un poco del bochillo? totalmente. Sí. Galerna es mi depresión. Ay, Paquete, Galerna, lo siento. Galerna se me Galerna es la ocurrió. depresión del autor aquí. Eso es, totalmente. Ese es Declaración. el titular. Cuando yo iba por Donosti en el autobús en verano, con la cantidad de estrés que teníamos en ese trabajo por muchísimos turistas, muchísima gente, el tráfico en la carretera, los atascazos, las obras, cada uno tenemos nuestra manera. Muchos petábamos. No Sí, sí, estoy sí. hablando mal de la empresa, estoy diciendo que igual que hosteleros, igual que limpiadores, igual que la Sí, gente en verano, en esas jornadas interminables, la gente peta. sí, 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 sí. Y mi Agotador. manera de combatir aquello fue donde otros veían la playa de la Concha y se iban a tomar el sol a la Zurriola y a tomar pinchos por el centro, yo me imaginaba krakens saliendo de Sí, la Concha y dragones cargándose la parte vieja de Donosti. hablamos de todo. Entonces, eso fue lo que me animó a escribir, en plan A ver, serio. aquí tenemos un par de preguntillas. Una de Fernando que pone, ¿eso que he oído de terror va por aquí? Sí, Entenderás tú la a ver, pregunta, yo no la Fernando entiendo. es un colega, un amigo, también chofer, un Mm, auténtico... Fernando podría ser perfectamente Dimitri o el ahí va. carnicero, porque es un 2x2 de tío. Cuando me pasó todo esto, yo me creé un alter ego, el escritor tatuado, Sí, para dar rienda suelta a lo de las historias y sentirme menos culpable por meterme en el mundo literario. sí. En plan, hola, soy Ivonne ¿Culpable y voy por a qué? escribir. Bueno, porque seguía ¿Por qué teniendo no te ese lo respeto. creías? Teniendo ese respeto al oficio, digamos, al oficio de escritor, y no me veía yo capaz de meterme. Entonces dije, voy a meterme un poquito enmascarado en este mundo. Y me creé lo del escritor tatuado y me creé un blog o una página web, elescritortatuado.es, que me ayudaron mucho. Varias personas, David, mi Sí. primo John. Y ahí subo, es el escritortatuado.es, ahí subo relatos de todo tipo, relatos cortos. Y uno de los relatos que más éxito ha tenido es uno de terror que se llama Jackie. Que es el que menciona Fernando en Y el chat, ¿no? es el que menciona Fernando, que Fernando es un auténtico freak de Stephen King y del terror. Es Sí, un tío que se ha leído, vamos, todos los libros 4 veces sí. y recibir elogios de gente que es tan crítica, o sea, que Sí. tiene un criterio tan marcado
en ese ámbito del terror me parece Sí. la puta leche. Entonces, si alguno quiere un poco de terror del escritor tatuado, lo tengo ahí escondidico en el escritortatuado.es. Yo aquí es el de terror, sí. Y aquí pregunta Lidia, hello, la pregunta que le gusta hacer. Lo que pasa es que le da un matiz. Siempre pregunta a los autores o en cualquier contexto, ¿no? Una de las preguntas importantes, ¿con cebolla o sin cebolla? En este caso no pregunta por ti, pregunta por Dimitri, el personaje principal, si sería con cebollista o sin cebollista. ¿Cómo lo ves? El personaje. ¿Cómo lo ves? Dimitri es un tipo ruso de casi 50 años, también un 2x2 como Fernando, que es muy conservador el tío, ¿eh? Es un ruso muy conservador. Yo creo que a este no le pondría cebolla a la tortilla, ¿no? ¿Por qué ruso? Cuéntanos, porque mucha gente también te lo ha comentado, ¿verdad? Es como, joder, mira, además es muy ruso porque en el texto le hemos conservado las R's fuertes, ¿verdad? Para darle esa dimensión. Sí. ¿Por qué ruso? Pues la verdad es que tampoco fue por esto de ponerme un personaje que no fuera fácil, por no poner pues al típico euskaldún de toda la vida y cosas así. Yo me imaginé cómo sería para un ruso o para un inmigrante, porque creo que hay muy pocos inmigrantes o extranjeros, o no sé cómo llamarlos, en la empresa en la que yo trabajé, ¿no? Muchos éramos euskaldunes o que conocíamos la ciudad, pero yo me imaginaba, ostras, para alguien de fuera tiene que ser esto complicado. Es un caos, ¿eh? O sea, es un caos. Y luego que siempre me ha flipado pues la personalidad igual un poco estereotípica de los rusos, aunque he tenido ocasión de conocer a alguno. Yo en su momento en Vitoria hubo unos añitos que practiqué boxeo y había un par de luchadores rusos que eran el prototipo del antagonista de las pelis de Rocky, Iván Drago, el ruso que es como una piedra, que no siente dolor, que pega puñetazos como cañones. Y me hacía gracia meter un poco, documentarme pues por de dónde podría sacar a esta persona, cómo son, qué cultura, qué tradiciones tienen, y luego meter un poquito, pues eso. He querido no meter el protagonista y decir, es ruso y le pongo acento. He querido que actúe como creo que actuaría realmente un tipo que no es de... Eso es, que sus padres son rusos y emigraron a Pasaya y han tenido que sacarse los cuartos y este tío... Entonces, era un reto y sigue siéndolo en el segundo libro pensar cómo actuaría un tío de esa cultura, de esa tradición, que son muy guerreros, que son... Muchos me han dicho también, has publicado un libro y justo ahora están en guerra con Ucrania. También lo comentamos un día, efectivamente, que es en el momento pleno en el que, total. aparte de los estereotipos, encima tenemos, ¿no? Joder. Un poco... Además, quedan como los malos. No me quiero meter en quién es el bueno o el malo en una guerra porque creo que eso, es interminable. Pero sí que, quedan como los rusos en esta, tienen como la parte del antagonista. Y me decía mucha gente, hostia, podrías haber dicho que son de cualquier otro país, ¿no? Que Dimitri... Sí, pero esto ya es coincidencia, ¿no? Hombre, y también hay que entender que probablemente la mayoría de los rusos estén en contra de la guerra o cosas así, ¿no? Entonces vamos a pensar que Dimitri también lo está. No tiene ninguna relevancia con la guerra, efectivamente, de Ucrania, que es que hay gente que puede haberlo pensado. Por supuesto. Efectivamente. Y... A ver, no sé si hay por aquí alguna... Es que fijaros, mira que no darme cuenta, que estaban es que no me estaban funcionando. Tengo alguna pregunta por arriba, que nos han mandado. Hemos tenido a Sandra, Edu, Liz, que han estado hablando y yo nada, no he leído nada. Hemos tenido aquí una conversación entre Lisbeth y Sandra que nos hablaban de los gremlins cuando los he mencionado. Del lado oscuro, que son las truculentas, efectivamente. Me pregunta Lisbeth a ver si no contesté a un corrector antes de publicar con círculo rojo. ¿Contestar a un corrector? Sí que pasó, en círculo rojo ya pasó por... Contactar, igual se refiere a contactar para corregir el texto antes de, puede ser. No, porque en círculo rojo, antes de mandarles el manuscrito, me lo leyeron y me dijeron... uno de los servicios es el de corrección ortotipográfica. Entonces, claro, yo les pregunté, oye, ¿lo corrijo y luego os lo mando? Y me dijeron, no, mándanoslo como está. Que aunque sea de autopublicación, Círculo Rojo pasa un filtro, no todos... O sea, esto me llenó un poquito de orgullo. Entonces, como me ofrecieron ese servicio, pues pagué por él y tuve una correctora que se llamaba Rocío,
que fue Un Sol, porque es una... Círculo Rojo es una editorial almeriense. Y la mujer se tuvo que tragar varias palabras que están en euskera, nombres, expresiones, y se lo tuvo que currar. O sea, que desde aquí las gracias. No sé si lo verá, pero vamos. Sí. Y en general, esto también salió en la presentación del Guardián de la Llama, ahora entro yo un par de minutillos como editora. Sí. No hace falta que un manuscrito esté previamente corregido por un corrector ortotipográfico. Hay gente, un segundo, me está sonando el teléfono, ahora lo... hay gente que quiere presentarlo lo mejor posible y que toma la opción y la decisión de contactar con un corrector. Si tú quieres y te hace sentir mejor, no hay ningún problema, pero como tal, las editoriales nos encargamos después de que ese texto reciba las correcciones, revisiones pertinentes. Pero bueno, eso es también elección vuestra, pero que no os sintáis obligado a la gente que vayáis a mandar un manuscrito en pagar un dinero o en contratar una corrección como tal, porque eso luego ya se hace. Hay muchas, cuando yo lo hice totalmente, yo no tenía ni idea del mundo literario, de cómo va simplemente el hecho de mandar un manuscrito a una editorial. Entonces yo mandé un Word de 300 páginas con todo lo que podía tener eso. Pero sí que es verdad que ahora si lo hiciese, lo haría de otra manera, aunque no haga falta, porque muchas editoriales dicen, tú mándanos lo que tienes, como has dicho tú, ¿no? Pero solo porque quede un poquito más, no sé, redondo, si alguna vez lo vuelvo a hacer. Sí, pero bueno, eso ya es algo personal, sí. Sí que ahora sí lo haría, sí, desde luego. Sí, Muy bien, que aquí dice Lidia también eso, que está bien documentado porque sí hay efectivamente mucha comunidad rusa en Euskadi. Para mí esto es importante. El tema de la documentación es una de las cosas que muchos se piensan que igual para un libro como el que he escrito yo, que... A ver, una cosa es lo que tú documentas, o sea, lo que te documentas de, pues eso, los rusos, brujería. Yo me leí 2 tratados de brujería que yo decía... Luego no he metido nada, no, he metido 4 cosas, ¿no? Pues la luna de sangre, cuando hacen el aquelarre, pero muchas veces de lo que te documentas a lo que utilizas en el libro es esto. Pero aún así me parece que es importante, a mí eso me lo metieron mucho en la universidad, el tema de las... Nunca me sale el nombre, pero la bibliografía, eso es. Es importante porque le da valor. O sea, tú puedes... Y esto me parece que tú que has escrito, y Sandra también, que han escrito sobre mitología, es importante. Porque si no, podemos cambiar la historia y no pasa nada. ¿Y esto qué es? Quiero decir, tú puedes coger la historia del Erensuge y decir que no, que es que en realidad no sale de la grieta que hay o la Mari, no es del Amboto, no, es que en realidad es del Gorbea. A ver, o sea, hay algo escrito hace siglos que dice que la Mari era del Amboto. Vamos a matizar. Fíjate, para el tema de ficción, y esto alguna vez lo he comentado, comentamos también una vez con Toti Martínez del ECEA y en otros contextos, no es lo mismo para mí, lo que es puramente histórico, tú no puedes dar mal un dato que es historia. Sin embargo, la mitología, y sobre todo la mitología del pueblo vasco, por tratarse de orografía muy de valles, cambia mucho de un valle a otro. Entonces, quizás Sandra y yo hemos tenido más flexibilidad, o se tiene, a la hora de, porque has puesto el ejemplo, ¿no? Mari la diosa, yo la he plantado en mi valle. Tradicionalmente no, tiene otras cumbres en Euskal Herria. Pero quizás la mitología se presta a doblar. La historia, obviamente, tiene que estar muy documentada porque no podemos dar... datos erróneos. Sí, a ver, y no estoy hablando de que no cojas, por ejemplo, un personaje mitológico y no lo muevas por donde te dé la gana, pero que se sepa, no sé cómo decirte, tú eso en tu libro lo has hecho muy bien, que tú eres he doblado, o sea, bien o mal he doblado un poco lo que es la mitología, ¿no? Hay gente que me ha dicho, te lo has inventado, pues un poco es ficción. Sí, es ficción, pero siempre cogiendo la base de que, o sea, yo estoy diciendo, aquí se puede escribir de todo, por supuesto, no estoy diciendo lo contrario en ningún momento. Mira lo que he hecho yo con dragones en Donosti, ¿no? Pero quiero decir que tiene que haber un mínimo de criterio, no sé cómo decirte, o sea, aunque luego no lo expliques, que tú por lo menos sepas de dónde viene la Mari, el Erensuge, Sugar y el Basajaun, ¿no? Que la historia es esa. Que luego tú te la inventas y haces otra cosa, vale. Pero lo bonito también para mí una de las cosas más guapas de escribir es la documentación, que es un currazo a veces.
Estoy muy de acuerdo, pero igual probablemente también porque la gente que tenemos esa curiosidad por leer y por escribir, también Pues, somos gente curiosa. A mí sí, la parte de documentación también me gusta mucho porque aprendo muchas cosas que claro, tal eso vez es. antes ni me esperaba aprender y me lleno de satisfacción, de verdad. Se Mira, nota mucho también a nivel de manuscritos, muchas veces, sobre todo cuando hay un cierto contexto, ¿verdad? La sí, gente que se ha currado mucho la documentación también. Se sí, suele sí. notar esa delicadeza yo creo que en la narrativa también de ciertas descripciones y... Eso es. Mira, uno de los libros que estoy escribiendo, que es una novela policíaca circense, Mm, en la que meto a una tarot o a una mm, tarotisa, no sé cómo se dice sí, exactamente, eh, solo para documentarme sobre esoterismo en general y lectura de la palma de la mano, tarot o mm, ouija y así, me he ido comprando libros de magia negra, claro, el de magia roja, magia blanca, brujería, todos los colores. demonios, eso es. Mi madre se cree que cualquier día nos viene el Lucifer aquí a poseernos, porque vamos, no se Sí, que sabe vas qué a estoy convocar a preparando. algo maligno, sí. Pero es algo que igual, por mi cuenta, si no fuese a escribir el libro, igual Sí, nunca lo habría estudiado y nunca habría mirado ese punto, ¿no?, del esoterismo. Y he sí, descubierto un mundo que me parece muy interesante solo de leer, no digo de sí, sumergirme en él, me parece que además están, bueno, hay muchísimas sagas que se basan en, sí, hay muchísimos libros, gente que ha dedicado su vida a estas sí, cosas, a que me parece ellos, sí, flipante. sí, sí, Entonces, sí. hay mucho escrito, hay mucho por donde curiosear, lo que dices tú, ¿no? Y a nosotros que nos gusta, pues te da una excusa para hacerlo, ¿no? Tenemos alguna compañera, pues Liz y Sandra, por ejemplo, que son muy de escribir también policíaco o yo qué sé, o cosas Sí, suculentas, como dicen terror, ellas. sí, cosas truculentas, Claro, eso. tú igual, yo a veces miro mi barra de Google, las cosas que he buscado y dices, Todos es que nosotros, sí. si no escribiese, no buscaría esto, pero ahora tú la miras y dices, ¿cómo envenenar a una persona y que no queden Sí, trazas? Y cosas así, ¿no? efectivamente, sí. Es curioso, Hombre, pero está guapo. sí. Suele decidir si hay que documentarse bien porque no vale lo de CSI y es verdad también, Eso ¿no? es. Para ese tipo de cosas, sí. Nos convertimos en los que escribís policíaca, hay que tener cuidado con vosotros porque sabéis cositas, empezáis a tener Sabemos secretos cositas. que Bueno, dicen que en general todos los, ¿no? Hay que tener cuidado con todos los autores y autoras en general, porque siempre hombre, nos podemos vengar en un libro, aunque no sea un thriller específicamente, ¿no? eso sí, eso es una gozada, porque realmente yo lo he hecho un poco en algún relato, eh, y te liberas bastante, te quedas bastante a gusto. No digo de poner el nombre exactamente, no tiene por qué saberlo nadie, pero está No. guapo eso Sí. de poder Pone Edu de que fliparían al ver, tendríamos que hacer algún reto algún día de compartir eso, las búsquedas bueno, aleatorias. es que, Yo como estás dato, nos tú, como por mini ejemplo dato, cuando empecé a escribir mi historia, que fue en el 2009, ya ujú, soy más mayor, mi historia tiene como trasfondo el contexto, el conflicto vasco, aparte de la sí, mitología, y como anécdota, mi perdona. padre estaba verdaderamente acojonado porque como todavía teníamos el conflicto activo, había Claro, mucho más, ¿me entendéis, no? sí, Policía por sí. internet y yo buscando componentes de bomba, pentrita, estructura de la Guardia Civil y una de las anécdotas es esa, ¿no? Joder, las búsquedas. Mi padre Claro, decía, cuidado, a ver si van a hacer un cuidado. barrido y se nos presenta aquí la chaña pensando que eres tú integrante de la banda. Entonces, Pero es efectivamente, hombre, fliparían al ver las búsquedas. yo tengo la suerte, porque yo estoy escribiendo también algo ya policíaco y de asesinatos, tengo la suerte de que algún colega y así, recientemente, no voy a decir nombres, pero se han metido en la policía. Y eso me Pensaba quita que un ibas a poco, decir asesinado a alguien, ¿no? eso no lo diría, pero sí tengo, pero también tengo buenos colegas de toda la vida que han estado un poco en el mundillo, digamos, en el lado oscuro y muy buenos colegas Sí, que también solo contándote anécdotas de lo que han vivido y las cosas en las que se han visto envueltas, te dan material, vamos, que no consigues ni en internet. Eso también sí, es oro puro. efectivamente, la universidad de la vida, ¿no? La Sí, universidad, exactamente. Sí, sí, de la calle. Eso me parece muy interesante. y llevamos aquí una hora dándole palique. Y muchas gracias a la gente por aguantarnos todo este Sí, rato. alguno. Hablar, nos ha pasado más veces, nos podemos hablar y tira. No sé si hay alguna pregunta más o queréis que os soltemos No felizmente. sé si queda alguien por ahí. Sí,
queda gente. Es un Yo creo problema que que tenemos un tenemos. montón de preguntas. Estoy mirando mi lista y Sí, de mi sí. lista más o menos teníamos todas cubiertas. Ah, bueno, vale. No sé si alguien tiene... si no entran más preguntas, te voy a hacer una última pregunta, digamos, Vale, general. ¿Qué ha perfecto. sido la mejor parte del proceso en el que llevas, digamos, inmerso desde que empezaste a escribir? O sea, para ti lo más especial de la historia, de todo esto. La mejor parte es ver tu libro en... Te diría ver tu libro en los escaparates o en las librerías. Eso es una gozada. Pero más aún, ver a la gente, porque esto yo he tenido el privilegio de verlo y esto ha sido flipante. Yo he llegado a ver, sin que ellos sepan que soy yo o que les estoy viendo, Sí, a gente leyéndose mi libro, gente desconocida, que también los conocidos y el sí, entorno me hace la misma ilusión, pero gente sí. desconocida leyendo tu libro, inmersos en la historia. Eso me Sí, ¿verdad? parece, Eso es súper sí, especial. eso es por lo que todo merece la pena. Todo esto de la Sí. documentación, te puedo decir que es guapo, pero hay veces que te quieres pegar un tiro entre ceja y ceja. Escribiendo 1000 veces, 1000, miras al techo diciendo, pero ¿quién me manda a mí meterme en este embolado? Ahora no sé salir de esta historia, tengo que acabar, voy por aquí, quito este Hay párrafo, quito este momentos. capítulo. Sí. Pero todo merece la pena cuando ves a alguien que está leyéndose tu libro, aunque sea, pues sí, tu padre o tus padres, eh, eso, leyendo absortos el libro. Eso ya para mí es insuperable, insuperable. Es que bueno, mogollón, sí. Mira, tenemos un par de preguntas. Dice Lidia, ¿cuándo nos podremos ver de nuevo? Que ahora os contamos. Pero justo debajo nos pregunta Edu también, ¿te pondrías en el lugar de alguno de tus protagonistas o si pudieras te crearías uno exclusivo para ti? Oh, ostras. Este es interesante también. Creo además que le preguntaste tú, Edu, también a Marta en su día y es muy interesante, efectivamente. Si Sí, entraras en muy buena Gaderna, pregunta. de verdad, porque pudieras, cogerías el lugar de algún person o dirías, no, ahora aquí aparece Ivonne también con su estatus y... Yo creo que ya a mis 32 años, que para... A Que veces me fueron parece que a no son a muchos. mis 32 A años. veces me parece que no son muchos y otras veces me parece que me levanto de la cama con dolores y digo, tengo 32 o 72. A mis 32 creo que ya no me puedo poner en la piel de nadie. Muchas veces en la vida he querido ser otra persona, pero ya o Ya no, estoy ¿no? cansado o no puedo. Creo que iría como yo. Pero en el lugar de alguno de mis protagonistas me pondría, me intentaría poner, igual me pondría en el de Dimitri, Sí. porque solo vivir una aventura de estas, vivir Ujú. una aventura brutal en la que no Fan sabes si vas a salir fantástica. vivo. Sí, fantástica. Y además con un motivo fuerte. O sea, que lo que te mueve es la fidelidad, que el hecho de que no te derrumbes y te quedes en el sitio y te Sí, rindas, es por el hecho de que alguien depende de ti o que puedes ayudar a alguien. Eso creo que da sentido a la vida. Y yo siempre pensaba de pequeño, cuando leía El Hobbit o Harry Potter o así, yo decía, jo, yo quiero una aventura así. Yo quiero que sí, llegue un mago a mi casa un día, me dé sí. una carta y me diga, no, es que Y hay vamos que a hacer ir, algo. eso es, vamos a ir a la montaña de tal, en una empresa que probablemente salga mal, y igual De podemos morir momento, todos. como no parece que nos va a pasar, nos tendréis que seguir suministrando este tipo de mundos vosotros los autores también para que Pues podamos vivirlo, que es otra manera de hacerlo, ¿verdad? sí, para contestar a Edu, yo creo que me estoy poniendo, cada vez que escribo, ¿no? Todos lo hacemos, ¿no? Te estás Sí. poniendo en el lugar de tus protagonistas. Yo por lo menos me pongo en el lugar de todos, hasta de los más, de los que más me cuesta, de los que no, con los que Sí. no me puedo, eh, ¿cómo se dice? Identificar tanto, ¿no? La pregunta de Edu. Es una buena pregunta, ¿eh? Yo también me la he Muy respondido a buena, mí sí. misma en mi cabeza Muy esta buena, última vez. muy Y buena. luego preguntaba Lidia, vamos a aprovechar, bueno, enseguida igual, eso tenemos Sí, que sí, cerrar. ya llevamos un Si rato. queremos comentaros cuándo nos podremos ver de nuevo. Bueno, teníamos pendiente, tú has hecho muchas presentaciones también antes de nuestra reedición con Uzanza, has hecho Sí, por San Sebastián bastantes en la zona, sí, pero tenemos pendiente la presentación de Vitoria. eso es. ¿No? Que como tal también tú tienes tu entorno en Vitoria y hay mucha Sí. gente en Vitoria que también le apetece charlar de estas cosas contigo. Ujú. Entonces, confirmamos y anunciamos que el viernes que viene, día 10 de febrero es, sí, Sí, efectivamente.
A las 7 de la tarde estaremos en el bar de TAP de Vitoria-Gasteiz, daremos más detalles en redes sociales y nos Eso es. apetecía, ¿verdad, Ivonne, hacer una presentación informal con una cañita, unas tortillas, ¿no? Y Eso es. os animamos, a los que estéis por Vitoria, Álava y queráis acercaros, os animamos porque pasaremos un buen rato, la verdad. O Sí, sea, sí, con el frío que hace. Nos metemos ahí en The Tap un viernes. The Tap creo que está en está Manuel en Manuel Iradier. Iradier. Es Manuel, un vale. sitio, sí, es un sitio muy majo, regentado por gente joven súper simpática y ya estuvimos presentando también Las Calvas Existimos de Dora y Sí, sí. nos recibieron súper bien, así que yo creo que es el sitio, Pues sí, un a sitio mí guay. me gusta más ese formato de presentación en un bar, Sí, porque creo que el ambiente puede ser más caluroso, más distendido, ¿no? efectivamente, aunque no descartamos hacer alguna más, ¿verdad? Más Sí, adelante, sí, pero de haremos momento la sí, sí, siguiente, el viernes que viene, si podéis, pues os esperaremos en The Tap también. eso es. ¿Te gustaría comentar alguna cosa más o...? No, que me encanta, lo que soy yo para las presentaciones y todo esto, me ha encantado esto. El problema que tenemos tú y yo es que cuando nos juntamos podemos estar de palique Sí, interminablemente. Entonces interminablemente, sí. Esta es espero que la no haya parte, sido ¿verdad? pesado. Como editora que me gustaría poder experimentar con todos los autores que ya hay en Uzanza y que tendremos en el futuro. Es un matiz bonito, ¿no? Que nos ha pasado con Dora, con Sandra y contigo, y con Kepa, que próximamente vendrá, Ujú. que el estar cerca en el tiempo, o sea, Sí, perdón, en el espacio, hace más fácil también algunas cosas de debatir, revisiones, sí. correcciones, planificar, pero es verdad que cada vez que nos juntamos, y Lidia también, porque Lidia no habla nada, entonces, pues sí, como hoy, venga, palique aquí. Yo también me gusta mucho la presentación. Y muchas gracias a todos los que habéis entrado, a los colegas Pues, de Ivonne, a los colegas de nuestra comunidad también de Internet, a los lectores, porque cuando somos pequeñitos, tanto autores como editores, todo el apoyo que nos dais, la verdad es que sí. nos deja el corazón calentito. Sí, sí, a mí esto me abruma mucho, o sea que de verdad, muchísimas gracias. Es la leche, ¿eh? Que podamos hacer cosas así y que haya gente que se anime a, Estas que se anime falacias, a, es que Lidia ha estas puesto falacias. estas falacias, que se Lidia anime a no... escucharnos, ¿eh? Esperamos a ver, creo que hablo por los dos, a veros entretenido y por supuesto que esto va a más, o sea, iremos mejorando cada vez que hagamos una, ¿no? Iremos mejorando, iremos haciendo charletas, ¿no? También alguna Por vez hemos supuesto. comentado, y todavía tenemos pendiente, Lidia, en vez de eso, tenemos algún día que hacer una charleta un poco, si queréis, nivel editorial, pues preguntarnos cosas y eso, y Ujú. pues para todo sacaremos tiempo para charlar, vamos. Sí, claro, para eso siempre hay algo. Así que muchas gracias, Ivonne, muchas A gracias a ti. todos y todas. Perdón por no haber visto todos los comentarios que se me habían bloqueado y parecer que os estaba ignorando tremendamente, no era el caso. Y, y bueno, los que podáis venir, nos vemos el viernes que viene en el bar de Eso es. TAP y los que no nos vemos en la siguiente quedada internetica. Eso es. Pues nada, Bueno, un beso muy grande un a placer. todos y nos vemos pronto. Venga, Agur. agur. Hasta luego.